Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. Antes de comenzar, quiero leer un versículo del Antiguo Testamento que está relacionado con lo que vamos a estudiar esta mañana. Jeremías 31:15 dice así. Vamos a estudiar Mateo 2, pero vamos a leer un pasaje que es la profecía de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, nos acercamos a ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables una vez más, como siempre lo haces, Señor. Que realmente sea tu Espíritu quien pueda abrir a cada uno de nosotros el entendimiento, pero no solamente el entendimiento, sino que también pueda movernos, Señor, hacia la obediencia. Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer, no podríamos entender y tampoco, Señor, podríamos poner en práctica, Señor, nada de lo que escuchamos si tú no obras en nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a este tiempo tan especial que es para nosotros el Adviento, ¿no? Y hoy celebramos el segundo día de Adviento y, bueno, va a ser una oportunidad para recordar todo lo que ha sucedido este año. Hemos tenido una conferencia sobre teología bíblica, así que la conferencia Legado de Fe va a ser como el contexto para que podamos entender un poquito el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, ¿no? Los maestros de Westminster nos han dado algunos principios para entender toda la Biblia, ¿no? Y es que la Biblia, como hemos aprendido en estos años, no solamente en la conferencia, no se trata de historias diseminadas por ahí para que podamos sacar principios de esas historias, sino que la Biblia es una sola historia, es la historia del Evangelio. Y saber que hay una sola historia en la Biblia, eso realmente tiene que consolarnos, ¿no? Porque a lo largo de la lectura de la Biblia, vemos cómo la providencia de Dios maneja todos los asuntos. Y esas historias que cuando éramos niños veíamos como qué coincidencia o qué bueno, qué suerte, no es tanta suerte ni tanta coincidencia, sino la providencia de Dios que maneja absolutamente todo y que tiene control sobre esta historia. Lo interesante de la historia del Evangelio es que una vez que termina en los Evangelios, comienza en el libro de Hechos una historia que no termina, porque esa historia que continúa en el libro de Hechos se continúa con nosotros. Es la historia de Jesús por medio del Espíritu Santo y lo que hace con la iglesia. Entonces, eso tiene que darnos consuelo, porque quiere decir que tal cual ustedes ven historias, podríamos decir con mucha suerte, gente que no muere, o gente que es salvada, o un sol que se detiene, o un mar que se abre. Parece que hay cosas que nunca más ocurrirán, pero la historia de la providencia de Dios se continúa conectándose con el libro de Hechos hacia nosotros, que somos la iglesia que lleva el Evangelio a todo el mundo. Porque la historia de la salvación va a terminar en realidad un día cuando el Señor vuelva y nos lleve con Él. Sin embargo, eso no significa
que en este entretiempo vamos a sacar doctrinas de las cosas que nos van a pasar o de las experiencias que nos pueden suceder. El canon ha sido cerrado y todo lo que está escrito en la Biblia, eso es para nosotros toda la revelación que viene de parte de Dios. El resto son cosas que van a suceder, muy parecidas a la palabra del Señor. También la providencia de Dios está ahí, ¿no? Pero no sacamos doctrinas de nuestras experiencias y de las cosas que nos puedan pasar, a pesar de que la historia de la salvación todavía continúa con nosotros. Una ventaja de saber esto es que vamos a ver la Biblia con otros ojos. Lo vamos a ver no como un manual de moralidad, que es generalmente como la vemos, ¿no? Hace años, cuando era joven, siempre veía la Biblia con mi concordancia al lado, ¿no? ¿Qué dice sobre, no sé, cualquier cosa, la vejez, ¿no? Entonces hay que buscar la palabra vejez en la concordancia, porque Dios quería hablar algo sobre la vejez, y lo hace, incidentalmente, no como el propósito principal, ¿no? Habla de cómo criar a los hijos, de cómo ser un joven, de cómo ser adolescente, de cómo ser un hombre adulto, ¿no? Habla de muchas cosas, pero no es su propósito principal, aunque habla incidentalmente de esos asuntos. Tampoco es una enciclopedia, ¿no? De cosas interesantes acerca de la vida cristiana. Muchas veces les he dicho esto, y es que en un principio, cuando comenzamos la iglesia, o asistir a la iglesia, bueno, habían muchas personas que me decían, ¿por qué siempre predicamos del pecado, la cruz, el evangelio? Hay cosas tan interesantes para hablar acerca de Dios en la palabra. He ido a una iglesia donde hablan cosas muy lindas, cosas fantásticas, ¿por qué no te encarrilas a ellos? Realmente a muchos de ellos les he tenido que pedir que tengan paciencia, que tengan calma, porque esas cosas interesantes realmente no son el propósito principal de la palabra, porque la Biblia no es una enciclopedia de asuntos interesantes de la vida cristiana. Y es que la Biblia solamente cuenta una historia, y cada historia en la Biblia es un eslabón, es una piedra, es un ladrillo que va armando, haciéndose una cadena, toda una historia que confluye al final en la gloria de Dios y la felicidad del hombre al lado de su Dios. Por eso Tim Keller dijo una vez, la historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer las otras historias. La historia del Evangelio cambia nuestra manera de leer las otras historias. Y eso es lo que va a pasar ahora con nosotros, ¿no? Vamos a ver una historia de la Navidad, porque estamos en Adviento. Y pensamos que eso está ahí al aire, es algo que ha sucedido y que, bueno, ha sido un accidente de la historia, y vamos a ver que no es así, ¿no? Ahora, cuando nosotros conocemos ya el Evangelio, conocemos la narrativa principal de la Biblia, entonces las otras historias van a cobrar mayor sentido, ¿no? Va a cambiar nuestra manera de leer, no solamente la Biblia, sino también de leer la historia mundial, ¿ya? Algunos como yo sufrimos con la política, ¿no? Porque yo me introduje a la política siendo muy chico, ¿no? Un muchacho en realidad. Y entonces la política siempre ha sido una fascinación para mí, y en algún momento cuando me di cuenta que todo es un teatro armado para una historia mucho más importante, que es la historia de la Biblia, entonces la política y la historia mundial dejé de tener tanto interés como lo tuve al principio. Para mí ahora las historias que pasan en el mundo son pequeñas piedras que sirven para que la gran historia de Dios se mueva en medio de ella. La historia universal sirve en realidad a la única historia más importante del universo, que es la historia de la salvación. Entonces, cuando nosotros vemos la narrativa principal de la Biblia, vamos a leer y ver la historia mundial con otros ojos. También va a cambiar nuestra perspectiva de nuestra historia, ¿no? Porque nuestra historia a veces la podemos ver así como pendiendo de un hilo, especialmente en esos momentos cuando estamos pasando dificultades
o cuando no está sucediendo algo que quisiéramos que suceda, o cuando tenemos una enfermedad que no tiene solución en esta tierra. Entonces sentimos que nuestra vida está pendiendo de algo, está al aire y bueno, no sabemos qué va a suceder. Pero si conectamos nuestra propia historia en la historia de Dios, entonces va a tener sentido. Algunas veces se han puesto a pensar, les he dado muchas veces el ejemplo de las peleas conyugales de Abraham y Sara, ¿no? Las peleas conyugales de Abraham y Sara no fueron peleas así muy cordiales, ¿no? Como podríamos pensar. Abraham era un ser humano tal cual como nosotros. Y cuando uno ve en el original, incluso puede ver esos énfasis, ¿no? Abraham siendo un descarado, diciéndole a su esposa, haz lo que te dé la gana, como algunas veces, algunos esposos, les hemos dicho a las esposas, haz lo que te dé la gana. Y también la esposa era una descarada, porque Sara va y hace lo que le da la gana. Entonces bota a Agar de la casa, ¿no? Y la bota casi para matarla, en realidad. La pobrecita casi muere en el desierto, a no ser si no fuera porque el Señor realmente lo salva en el camino. Y a veces uno se pregunta esas historias, ¿cómo habrán sido? ¿Cómo habrá sido para Abraham? Porque Abraham nunca leyó Génesis, ¿no? Entonces para Abraham era triste, para Sara era difícil. Esas eran realidades que estaba viviendo y no sabía que Dios estaba escribiendo su historia por medio de esas historias domésticas, porque Abraham no leyó Génesis. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros vemos la narrativa principal de la Biblia, entonces nuestra historia cobra sentido, ¿no? ¿Cómo será? ¿Dónde terminarán nuestras peleas conyugales? ¿O dónde terminará esta enfermedad que me han dicho que no tiene salida, no tiene solución? ¿O en qué terminará esto que espero y que nunca parece que va a venir? Si Abraham hubiese leído el libro de Génesis, probablemente con mucha alegría y saltando lo hubiese llevado a Isaac a matarlo allá en el monte Moriah, a su hijo, ¿no? Pero él estaba viviendo su propia realidad, su propia vida, porque él nunca leyó el libro de Génesis. Así pasa con nosotros. Cuando vemos la narrativa principal de la Biblia, nuestra propia historia cobra sentido. En algún punto encaja nuestra historia en la historia de Dios. Ahí verdaderamente podemos entender que todo tiene un propósito en la historia de Dios. En este segundo domingo de Adviento vamos a estudiar brevemente una de esas historias que parece que no tienen sentido y sin embargo tienen muchas implicaciones, especialmente con el Antiguo Testamento. Pero bajo la luz de lo que acabamos de mencionar, seguramente vamos a encontrar un propósito final en esta historia. Se trata de la matanza de los niños por orden de Herodes. Una vez que Herodes se entera acerca del rey Mesías, él decide matarlo. Entonces hoy vamos a ver la primera parte de esta historia y la siguiente semana vamos a ver un desenlace bastante inesperado en esta historia. He titulado este sermón El llanto de Ramá. Y vamos a leer Mateo 2, 1 al 18, todo el capítulo 2. Dice así Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apartará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Vamos a ver en este primer sermón 3 cosas acerca de este pasaje. Primero, hablemos acerca del enojo contra el niño. Herodes dice, cuando se vio burlado, en los versículos 16 al 18, Herodes dice, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Como saben, en esta historia, que es muy conocida por nosotros, unos sabios visitan por esos días al rey Herodes. Por medio de sus estudios, ellos sabían o habían descubierto acerca del rey Salvador. Habían llegado a saber que por esos días él nacería. Esto es algo interesante porque muchas veces pensamos que ellos fueron inadvertidos. Pero en todo lo que vemos en la trama de la Navidad, en la Biblia, vemos que muchas personas sabían. Habían algunos que hacían sus propios cálculos y otros, como los fariseos y los escribas, deberían saberlo porque ellos estudiaban la Biblia. Uno de los cálculos más exactos que hay acerca del nacimiento de Jesús son las 70 semanas de Daniel, que en nuestra iglesia contemporánea la usan para fantasías muy lejanas a la realidad. Pero cuando uno ve con cuidado las 70 semanas de Daniel, esta te lleva exactamente a los días del nacimiento del Señor Jesús. Así que no fueron inadvertidos. Realmente una gran parte de gente sabía que en esos días iba a nacer el Salvador. Los estudiosos judíos, por un lado, lo sabían por la Escritura, y Dios les revelaba a los que eran extranjeros, porque Dios es el Dios de Israel y de las naciones, les revelaba de una forma diferente, como hizo con estos sabios, por medio de una estrella. Así que tanto Israel como las naciones sabían que iba a nacer el Salvador por esos días. Una vez que llegan estos sabios cerca de Belén, preguntan lamentablemente a la peor persona a la que uno le podría preguntar acerca del nuevo rey, a Herodes, ¿no? Uno pensaría, qué desastre, ¿cómo le preguntan a Herodes? ¿Por qué fue tan peligroso e inapropiado preguntarle a Herodes? Herodes fue un político notablemente exitoso, ¿no? Fue el hombre que trajo la paz entre Roma y Judea, porque hubo una pelea grande siempre entre Roma y Judea, porque los judíos eran sumamente rebeldes y Roma quería imponerles a la fuerza, no subyugarlos a su territorio. Herodes fue ese hombre hábil, ese político hábil que logró que tuvieran paz Roma y Judea. Era lo que se conocía como un rey cliente, pues aunque era llamado rey, en realidad trabajaba para los intereses de Roma. Muchos dicen que se merece el título de Herodes el Grande porque en cierta forma lo fue. Fue uno de los más grandes reyes que tuvo.
políticamente y humanamente hablando. Herodes, por ejemplo, reconstruyó el gran templo de Jerusalén. Creó la notable ciudad de Cesarea en 12 años y otras ciudades con un buen puerto en Tierra Santa. Le dio un toque de color a toda la ciudad de Jerusalén. O sea, quiero que escuchen con cuidado las cosas que estamos diciendo. Por un lado, él reconstruyó el templo que por muchos años los judíos no pudieron terminar. Él lo terminó. Por eso fue Herodes el Grande. Creó toda una ciudad, la de Cesarea, en 12 años. Y no solo Cesarea, sino otras ciudades. Le hizo un puerto, ¿no? En esos días, hacerle un puerto a un lugar era pues generarle demasiado. Por otro lado, le dio un toque de color, dice, a la ciudad de Jerusalén, además de construir un hermoso palacio para él mismo. Tenía un hipódromo, ¿no? Un estadio, quiere decir, tenía fortalezas, teatros, como Masada. Tenía un refinado gusto por el arte helenístico, ¿no? Hizo todo lo posible para introducir el helenismo en el país, eso quiere decir la cultura griega. Con ese propósito hizo construir templos en Roma, ¿no? En honor a Augusto, en Samaria y en Cencrea. Pero cuando se atrevió un día a poner un águila de oro en la entrada del templo de los judíos se sublevaron. Y entonces Herodes tuvo que recurrir a la violencia y mató a sus propios paisanos, aunque no eran realmente sus paisanos. Eso le generó mucha más confianza a Roma, porque él era una especie de caporal que estaba dispuesto a matar a su propia gente por lealtad a Roma. Por otro lado, Herodes sufría una grave paranoia que desfiguró todo su éxito político y administrativo. Era un demente, ¿no? Y esta su demencia tenía su origen en toda la vida desastrosa que le tocó vivir de joven y, bueno, la instalación de una familia también desastrosa porque se casó con 10 esposas, ¿no? Entonces no podemos imaginar la cantidad de príncipes que pudo procrear. Cada uno de esos príncipes compitiendo contra el otro para ser el futuro emperador. Algunos de los príncipes con muchas ganas de subirse al trono sin esperar que Herodes envejezca y muera. Así que Herodes sospechaba de todos. Y eso le produjo una paranoia que comenzó a dar muerte a sus propios hijos, no bajo sospecha de traición. Realmente los que más sufrieron el peligro de la paranoia de Herodes fueron sus familiares, sus hijos sobre todo. Mató a su esposa favorita. Tenía 10 esposas, pero tenía una favorita, Mariamne se llamaba ella. Después que la mató, él enloqueció porque realmente era la esposa que más amaba. Mariamne era una princesa asmonea macabea, ¿no? Y en un momento desaforado la mató y también mató a su madre, a su suegra. Un día sospechaba de un pariente, ¿no? Que era sumo sacerdote. Lo invitó a nadar en Jericó y casualmente murió ahogado ese día el invitado. Así él mató a varios tíos, a un par de primos, a varios hijos. Algunos han dicho en esos días sarcásticamente que era un verdadero hombre de familia, porque su familia estaba en grave peligro. Ahora podemos entender por qué fue inapropiado preguntarle a Herodes acerca de un nuevo rey, ¿no? Él tenía graves problemas con cualquiera que se postule al trono. En Mateo 2, 1 al 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes mató a quien sea, de quien sospechaba que ponía en peligro su trono, lo mató. Ahora vienen estos extranjeros y le hablan de un inminente peligro a su trono. Pues mucha gente seguramente en esos días hablaba del nacimiento del rey, como les había dicho hace un rato. Y los sabios
no preguntaron dónde está el rey o dónde está el que ha nacido para ser rey de los judíos. Eso es interesante. Ahora, algún rato, cuando volvamos a estudiar la historia de los sabios, vamos a entender mejor esta frase. Hoy no vale la pena. Pero la pregunta es sumamente sugestiva. No le preguntan dónde está el rey de los judíos. No le dicen a Herodes dónde está el que ha nacido para ser el rey de los judíos. La pregunta es sumamente abierta. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que ha nacido? No el de los judíos. ¿Dónde está el rey? Ya, eso le dicen a propósito. Entonces, la respuesta fue obvia. ¿Cuál rey? No. Mateo 2:3 dice, y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra griega para turbar es tarazo en el griego. Significa agitar, provocar, conmoverse, pero lo peor es que está en voz pasiva. La voz pasiva en los verbos griegos indica algo que no está bajo tu control. Es algo que está fuera de tu control, es algo que viene de afuera. Por eso se dice que está en voz pasiva. Eso quería decir que él, aunque quisiera, no podía controlar la turbación que le provocó esta noticia, el nacimiento de un rey. En español no se ha traducido como turbar. De ahí vienen las palabras como turbocompresor, ¿no? Que son cosas que aumentan la potencia en los motores. Entonces, eso es lo que estaba pasando en él. Él estaba hirviendo, no solamente de furia, de querer saber de qué se trata este asunto, sino que él tenía un descontrol total acerca de lo que estaba sintiendo. Pero dice la Biblia que no solamente él estaba así, sino dice toda Jerusalén con él. El rey Herodes se turbó y con él dice toda Jerusalén. ¿Qué es lo que habrá pasado en esos días que hizo que todo el pueblo comenzara a sentir un gran temor acerca de esta noticia? ¿Dónde está el rey? Ahora, Herodes siempre había reaccionado de una sola forma frente al peligro de su trono, era matar. Y eso fue precisamente lo que hizo, decidió matar al niño Salvador. Ahora, detrás de Herodes, de esta historia, está otro Herodes, Satanás. A Satanás le dijo Dios en el Edén que llegaría un día de la descendencia humana un Salvador. Y ese día sería el fin de su reinado en la tierra. Así que más que Herodes, más que Jerusalén, Satanás estaba turbado con esa noticia, porque los días de su fin habían llegado. Pero por lo tanto, Satanás comenzó la cacería del niño. Y así vamos a nuestro segundo punto, la cacería del niño. Versículo 16. Herodes entonces, dice, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muchas veces los peores asesinos han sido movidos por un miedo extremo. Y parece que ese es el caso de Herodes y Satanás. Ambos, ¿no? O para ambos el nacimiento de este niño significaba su fin. Así que el uno movido por el otro, se usaron los dos con toda astucia y unieron sus maldades, vamos a decir, para ser implacables con el niño enemigo. Porque el niño no era enemigo solo de Herodes, sobre todo era el enemigo de Satanás. Así que los dos unieron fuerzas para ser implacables con este pequeño. Herodes era conocido, como vimos, por su extrema maldad. No, el propio emperador César Augusto, a quien Herodes siempre fue muy respetuoso, dijo que prefería ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Ya? Aún el emperador César Augusto tenía una rara sensación con respecto de Herodes. Él decía, y si yo fuera su pariente, quisiera no serlo, porque a mí me gustaría más ser un cerdo en su casa que un familiar o su hijo. ¿Por qué? En el griego es interesante, hay un juego de palabras, porque hay ios, son 2 palabras, ¿no? En el griego que
Una significa cerdo y la otra significa hijo. Entonces hay un juego en el griego de palabras ahí. Pero el asunto era que los judíos no sacrificaban cerdos para su consumo. Ustedes saben que los judíos no comen cerdos. Así que, porque era impuro para ellos. Así que la sobrevivencia de un cerdo era mucho más probable que la sobrevivencia de un hijo en la casa de Herodes, ¿no? Así Herodes comienza su investigación. En Mateo 2, versículos 3 al 6 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes pregunta acerca de cómo es este asunto. Entonces ellos le dicen que hay una profecía. Y por medio de esta profecía se entera del lugar donde nacerá. Porque había sido escrito por Miqueas en Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Les había dicho que, Herodes pregunta dónde nacerá el Salvador, y hay cosas muy extrañas que le dicen acerca de esto. Entre las profecías, no le dicen que será alguien muy común, porque en la profecía de Miqueas 5:2 dice que sus días son desde los días de la eternidad. Sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que esto realmente asusta a Herodes. Claro, él no sabía mucho acerca de esto porque él no era totalmente judío, él era idumeo, entonces no conocía mucho acerca de esta profecía, porque Miqueas estaba hablando en realidad del Rey Jesús, de Dios mismo, ¿no? Por eso cuando hace esta profecía, él dice que sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que está diciendo es que un día, dice, nacerá un Salvador de Belén, pero ese no es el comienzo, dice, de este Salvador. Eso dice Miqueas 5:2. Belén no es el comienzo de este hombre, porque su principio, dice, son desde los días, dice, de la eternidad. Y lo que estaba diciendo la profecía era que este era Dios mismo. Así que, por un lado, aquí vemos, algo muy triste, porque el miedo y la sed de quitar en medio a este contrincante les dio a todas estas personas la oportunidad de revisar las profecías, Pero ninguno de ellos es conmovido. Ni siquiera vemos a alguien que le interese. Quizá porque sabemos que Herodes no era verdaderamente judío, y por eso él estaba cegado. Pero alrededor de ellos, porque no se imaginen esta historia tan básica como que ahí están los magos, como a veces vemos en las películas, y ahí está Herodes y hablan y le dice Miqueas 5:2, no. Cada palabra contaba en ese momento, cada asunto están tratando de indagar. Y ahí están todos los doctores tratando de descifrar qué es lo que está diciendo esta profecía. ¿Y por qué dice que saldrá de Belén? Pero ese no es el principio del Salvador, sino que su principio está en la eternidad. Es Dios, le dirían los escribas y los sacerdotes. Pero aun cuando ellos están explicando, están diciéndoles todas las cosas que tiene este oráculo, ellos siguen con su vida. No pasa nada con ellos. Pero ellos serán los que deberían anunciar las buenas nuevas al pueblo de Dios. Ellos deberían ser los que deberían alegrarse porque han llegado los días del Salvador, que eran días de alegría, porque la promesa se había cumplido. Nadie más que ellos sabían estas cosas, pero ellos revisan y no pasa nada con ellos, porque ellos se habían convertido en religiosos profesionales.
sin un poco de pasión por Dios. Ahora, eso es una advertencia grande para nosotros, terrible para nosotros, pues fácilmente nos puede pasar lo que a ellos. A menudo en el culto nos sucede, ¿no?, que de pronto esta historia, por ejemplo, es tan conocida que ¿qué nos va a decir acerca de esta historia? No, va a ser muy aburrido estar todo el sermón. Entonces, bueno, nos paramos, nos movemos, vamos atrás, vamos afuera, vamos adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos esta historia. ¿Para qué vamos a aburrirnos escuchándola otra vez? ¿No? No estamos atentos, no estamos más atentos a otras cosas que pueden surgir, ¿no?, en el templo. O nos pasa que comenzamos estudios emocionados, ¿no?, en grupos de estudio, o algunos llegan hasta el seminario, otros dicen desde ahora voy a ir a la célula, y muy pronto se dan cuenta que ya lo saben todo y que es tan básico lo que están estudiando, y entonces sentimos que estamos perdiendo el tiempo y lo abandonamos. La pregunta en ese momento es muy terrible, porque esa es la pregunta que debemos hacerles a estos hombres de esta historia. ¿Por qué ellos no se percibieron del Salvador? Si ellos eran los doctores de la ley, ¿por qué ellos no fueron impresionados? ¿Por qué ellos no dijeron en ese momento, wow, no nos dimos cuenta, pero creo que Él es el Mesías? Toda nuestra religión, todo Israel, toda nuestra historia, en realidad tiene su fundamento en el Mesías. Pero ¿pueden creer a lo que estaban ciegos ellos? Estaban leyendo acerca de la razón de su existencia. Israel existe por el Mesías, pero a ellos no les interesó el asunto. Lo vieron como un asunto académico. Entonces, la pregunta que se les puede hacer a ellos es la pregunta que nosotros bien podríamos hacernos también, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? La pregunta en ese momento es muy terrible. ¿Realmente es que lo sabemos todo o Dios nos ha quitado el gusto por la palabra? Porque ellos no fueron ciegos por ellos mismos. Dios mismo puso en ellos ceguera. Un día Jesús dijo algo sumamente atemorizante, porque le preguntaron, Señor, ¿por qué cuentas tú la historia de Dios por medio de parábolas? ¿Por qué hablas por medio de parábolas?, le dicen a Jesús. ¿Y saben qué les responde Jesús? Hablo en parábolas para que oyendo no entiendan, para que haya una razón para juzgarlos. Y yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar. Eso es terrible. Cuando se nos viene esa soberbia de pensar que lo sabemos todo y que estamos perdiendo el tiempo en estas cosas básicas, algo está sucediendo, algo espiritual, y puede ser algo muy terrible, algo que les pasó a los fariseos, a los doctores en ese momento, que estudiaron, que leyeron, que vieron el asunto, tuvieron la oportunidad, y por eso serán juzgados ellos, pero no se percibieron de nada en absoluto. Yo llevo activamente enseñando y estudiando más de 30 años, ¿no? Porque nunca dejé de estudiar, porque nunca dejé de enseñar, en seminarios, en iglesias, en conferencias. Y ahora que estamos haciendo la Universidad de Westminster, estoy como los otros chicos, no sé nada, ¿no? Para nosotros, ayer fue nuestro peor día y el anterior sábado también nuestro peor día, ¿no? Porque no sabemos nada. Pero eso me alegra porque entiendo que esa es la razón por la que la Biblia misma dice que en el cielo seguiremos estudiando la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice. No, porque siempre habrá. Pero, ¿qué tiene que suceder para que nos interese? ¿Qué tiene que ver para que podamos sumergirnos con interés en lo que hay en la palabra? En la teología hay una palabra que se llama iluminación. Y no a todos se les da la iluminación. Entonces, cuando tú ves y crees que lo sabes todo, o que esta historia es muy aburrida, algo muy peligroso puede estar pasando.
Estos fariseos y sacerdotes estaban en un punto en el que no les conmovía la palabra. La conocían tanto que no les producía ninguna pasión por Dios. Vieron la profecía y continuaron con su vida. No fueron corriendo a Belén. No dijeron, caramba, no nos hemos dado cuenta, debe estar en Belén. No, lamentablemente, aunque ellos estudiaron en ese momento, no estuvieron entre los visitantes en la primera Navidad. Muchas veces la palabra no produce nada en nosotros. No, por otro lado, seguimos siendo malos, mentirosos, hipócritas, seguimos calculando nuestras relaciones, criticando, odiando, no perdonando. Vivimos como los escribas y los sacerdotes, cerca de la palabra, pero sin ninguna influencia de ella en nuestras vidas. Mateo 2, 7 al 8 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, él no tenía interés en el rey. En realidad lo único que quería era dónde lo podría matar. No, su hipocresía estaba a flote, no, su hipocresía era totalmente evidente. Háganmelo saber para que yo vaya y lo adore. Así Herodes planificó uno de los peores crímenes de su historial. Decidió matar sin un motivo, sin una razón, a todos los niños menores de 2 años. ¿No? Muchas madres se preguntarían en esos días: ¿qué le hicimos a Herodes? ¿Qué le hicimos al imperio? No tenía lógica lo que estaba sucediendo en ese momento, pero a Herodes no le importaba, porque para él el fin justificaba los medios. Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Sin embargo, a pesar de lo triste de esta parte de la historia de la Navidad, no tenemos que olvidar que el blanco no eran esos niños, aunque murieron, sino el Hijo de Dios. La cacería no había sido montada contra esos niños, sino contra el niño Jesús, contra el Salvador. Porque el origen de este antagonismo era sumamente antiguo. El origen de este antagonismo estaba en el Edén. Después de que Satanás parece que había vencido a Dios, Dios le dice: no has vencido. Un día, el hijo de uno de la simiente de esta misma descendencia de humanos vendrá y te pisará la cabeza. Así que él estaba atento. Satanás, cada vez que nacía alguien, estaba atento por si acaso él era el Salvador, el que le iba a pisar la cabeza, porque Dios básicamente le dice: vendrá uno de los hombres y te matará. De entre los hombres nacerá uno y te matará. Ahora ustedes saben que Satanás no tiene todo el conocimiento. Algunas veces pensamos que él lo conoce todo. No lo conoce en cuanto a la palabra, no. A él se le ha vetado más que a nosotros, ¿no? Entonces cada vez cuando nos nació Sansón, él estaba pensando tal vez que él era el Salvador. Cuando nació Moisés, él estaba pensando que él era el Salvador. Pero en este momento muchas cosas coincidían para saber que él realmente era el Salvador. Así que estaba dispuesto a matarlo. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Apocalipsis 12 se puede ver una expresión muy dramática de este versículo que acabamos de leer, Génesis 3:15. La historia está en Apocalipsis 12. Juan ve una visión y en su visión Juan ve que un niño que gobernará las naciones está por nacer, ¿ya? Pero un dragón inmenso lo está esperando, ¿ya? La figura es sumamente sugestiva ahí en Apocalipsis 12, porque la idea es, dice, yo, Juan, dice, vi en una visión, dice en Apocalipsis 12, que había una señora que estaba por dar a luz, ¿ya? Y estaba ahí esperando, y un dragón estaba esperando que nazca ese bebé, que salga del vientre de su madre. Eso dice Apocalipsis 12. Este dragón quería devorar al niño.
El dragón en Apocalipsis 12 está explícitamente identificado con el diablo y la serpiente del Edén. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez que termina la historia, ¿no? Esta historia donde el diablo este dragón se quiere comer a este niño, él es lanzado afuera. Y dice aquí que este era, dice, el dragón. ¿Quién era? Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y que se llama Satanás, ¿no? Entonces, realmente, el día del nacimiento de Jesús ocurrieron cosas terribles. Todo se conmocionó. No se turbó solamente Herodes, no solamente Jerusalén. Los demonios estaban asustados porque evidentemente estaba naciendo el que iba a acabar con ellos, ¿no? Y Juan ve esa escena, ¿no? Una escena muy fuerte, un dragón esperando que nazca un bebé, ¿no? Así fue de grave esos días de la matanza de esos niños. Entonces, todo esto nos recuerda ¿no? que la vil y la cínica matanza de Herodes contra los niños en Belén no era algo mucho más grave, era algo satánico, ¿no? Pero era algo que estaba enfocado en una sola persona, en Jesús. Porque la historia de la salvación es una historia de guerra. Por eso también la persecución de los cristianos en el mundo a lo largo de la historia no es contra los cristianos, es una persecución contra Cristo, contra el Hijo de Dios, porque la batalla en la historia es en realidad una batalla por el Evangelio. Tercera cosa que vamos a ver, el llanto por los niños, versículos 17 al 18. Versículos 17 al 18 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La matanza de los niños fue brutal, como vimos. Algunos historiadores dicen, no, pero no fueron muchos, tal vez habían máximo 40 niños porque era una aldea. Bueno, no importa si eran 12, ¿no? Eso era sumamente terrible, ¿no? Como sea que haya sido, no podemos imaginarnos el dolor de los papás, ¿no? Muchos acá han venido hoy día con sus bebés. Ya imagínense que vienen soldados y mercenarios y no saben por qué razón vienen y matan a todos sus hijitos. Y así ese día fueron muertos, descuartizados, arrojados a las paredes, ahogados, algunos pisados. Quién sabe, el diablo no tiene la omnisciencia que tiene Dios. Así que había que matar verdaderamente a los niños. Matarlos con toda seguridad. Y los romanos eran conocidos por ser mercenarios, por practicar bien el arte de matar. Y ahí estaban los papás, las mamás gimiendo, llorando, rogando, tirándose sobre sus hijos, no arrastrándose, tratando de sobornar a los guardias, implorando, no algunos ya agarrando sus cuerpecitos destrozados de sus hijos. Y no podían hacer nada y no entendían lo que estaba pasando porque solamente sucedió. Esta profecía, este acontecimiento ya había sido profetizado. Jeremías lo había dicho en Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ramá es el lugar de reunión de los cautivos, ¿no? Está cerca del sepulcro de Raquel y está cerca de Belén, porque ustedes saben que Raquel murió camino a Belén. De Raquel descienden los benjamitas, ¿no? Una de las tribus del sur, como Efraín, que era jefe de las 10 tribus del norte. Ahora, este acontecimiento en realidad narraba eso en Jeremías, pero en realidad aún esta historia estaba apuntando mucho más allá. Era a este día cuando las mujeres llorarían desconsoladamente. Un autor dice, según una antigua leyenda judía,
Jacob sepultó allí junto al camino con toda intención, a Raquel, porque previó que sus descendientes habían de pasar por allí, camino del exilio, y ella lloraría e intercedería, dice, por ella. Por eso esta profecía tenía eso, ¿no? Ese asunto de Raquel llorando junto con todos, porque cerca de Belén hay una grave matanza. Pero en Ramá ese día no solamente lloran las madres, sino también los pequeños, ¿no? ¿Cuántos pequeñitos habrán rogado por su vida? Porque a los 2 años, ¿no? Algunos ya casi pueden ser conscientes, pueden caminar, ¿no? Y ese día se los mató sin ningún tipo de contemplación. Finalmente vamos a ver en los versículos 3 y 15 la victoria del niño. Dice la palabra así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bueno, por muy cruel, muy perverso y muy poderoso que sea el diablo, él estaba siendo enemigo del Hijo de Dios. Así que Dios es Dios, ¿no? Él ignoraba que el padre verdadero de este pequeño era Dios mismo en cuanto a Herodes, ¿no? Y por eso Dios lo protegió. Y apareció un ángel, dice, para llevarlo a Egipto. Y cuando murió Herodes, lo sacó de Egipto. El versículo 15 dice: y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ese va a ser el texto que estudiaremos la siguiente semana. De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Pero era necesario que el niño sea perseguido de forma brutal, porque dice que tenía que cumplirse la profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Oseas 11:1, que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto, dice, llamé a mi hijo. Vamos a ver la siguiente semana qué significaba ese versículo. Ahora vamos otra vez a la historia del Evangelio. Jesús representa aquí a Israel. Israel representa a todo el pueblo de Dios, incluidos los gentiles, nosotros, los que somos convertidos. Así que ese día, cuando saca Dios de Egipto a su hijo, en realidad lo que está haciendo es salvar a todo el pueblo de Dios, porque en Jesús son salvados todos los hijos de Dios, israelitas y también nosotros los gentiles. En una forma eso significaba: de Egipto saqué a mi hijo. Pero hoy día quiero un poco enfocarme, ¿por qué lo mandó a Egipto? ¿Por qué lo mandó a Egipto? ¿No? Realmente Dios lo que quería era, por un lado, cumplir la profecía, pero por el otro lado, explicarnos que muchas veces eso es lo que va a tener que suceder con nosotros. Muchas veces somos llevados a Egipto. ¿Por cuándo fue llevado Israel a Egipto? Cuando estaban a punto de morir. Jacob estaba sumamente asustado, había mortandad, había una sequía, ¿no? Que hizo que la gente esté muriendo, pueblos enteros estaban muriendo. Entonces había una única solución y era entrar a Egipto. Y Dios los salvó en Egipto. Y de Egipto salieron ricos al final. Spurgeon hacía una alegoría acerca de esto, que no me parece que está mal, que muchas veces nosotros tenemos que descender a Egipto, ¿no? Para que de ahí seamos sacados. ¿Qué es Egipto para nosotros, alegóricamente hablando aquí? Las enfermedades, no sé, ese tiempo de trabajo, de no tener trabajo, o algún momento en el que estamos casi divorciándonos, o esos momentos que no entendemos acerca de nuestras propias vidas, son Egipto, ¿no? Esos días difíciles. Y Dios a veces tiene que llevarnos ahí para sacarnos de Egipto, porque la historia de Dios es una historia de salvación. La siguiente semana vamos a ver un poquito más acerca de esto, ¿no? La Navidad es la historia del triunfo de la historia de la salvación. Hay gente que odia la Navidad.
Y dicen, es que Dios no dice que la celebremos. Bueno, tampoco dice, no prohíbe que la celebremos, ¿no? Entonces, no creo que Dios esté enojado de que celebremos la Navidad. Sabemos que la Navidad es el comienzo del triunfo de Dios sobre todos los enemigos. John Piper dice, si no necesitas un Salvador, no necesitas la Navidad. La Navidad no tendrá el efecto deseado en nosotros a menos que nos sintamos desesperados por nuestra necesidad de un Salvador. Charles Spurgeon dijo una vez, hay en el Santo Niño Jesús un poder que siempre está activo. Él no está puesto para ser un personaje que pasa inadvertido, que es inactivo o que dormita en medio de Israel, sino que está puesto para caída o para levantamiento de muchos que lo conocen. Por un lado, dice Spurgeon, bueno, ¿por qué no vamos a celebrar la Navidad? Si necesitas un Salvador, necesitas la Navidad, ¿no? Y si no lo necesitas, entonces la Navidad está por demás. Y al otro lado, Spurgeon dice que Jesús no es alguien inactivo, no es alguien que es neutral, sino que es, como dice la palabra en Lucas, es para levantamiento y para caída de otros. Para levantamiento de todos los que creemos en la salvación, en la luz del Salvador, pero también para caída de sus enemigos. Dice Juan Calvino, con respecto de este pasaje, tu aflicción por la pérdida de tus hijos, asesinados por causa de Cristo, no será estéril para ti, como cuando diste a luz al hijo de tu dolor, Benjamín. En primer lugar, tu pena tampoco será perpetua, pues los desterrados regresarán y la tierra volverá a poblarse. Lo que dice acá Calvino es de forma poética, dice que Raquel llora, y Raquel tuvo un hijo, a quien llamó el hijo de su dolor, ¿no? Y le dice, bueno, no te preocupes, porque en realidad detrás de toda esta historia de dolor hay una historia de salvación. Los desterrados regresarán a la tierra. De Egipto, dice, saqué a mi hijo. Quiero terminar con esto. Una de las cosas que nos gusta de las películas, ¿no?, de acción es que al final se hace justicia. El malo tiene que morir, ¿no? Y entonces nos gusta la película, porque es terrible si el malo gana. Y en esta historia los malos tienen que morir. Y vamos a ver el final de Herodes y Satanás por un tiempito más. Dice que Herodes no dejó de pagar en esta vida el crimen contra Cristo y los niños. Flavio Josefo escribió acerca de la muerte de Herodes de esta forma, dice, la enfermedad de Herodes fue, dice, empeorando progresivamente como venganza de Dios por sus crímenes. Un lento fuego ardía en sus entrañas, menos evidente al tacto. Tenía un insaciable deseo de comer y sufría de úlceras en los intestinos, de un terrible dolor en el colon y de una tumefacta hinchazón en los pies. Tenía la vejiga inflamada y los genitales gangrenados e infestados de gusanos. Su respiración era jadeante y sumamente repulsiva debido al hedor, y cada miembro sufría intolerables convulsiones. Los observadores sabios declaraban que Dios estaba dando la paga al rey por sus muchas atrocidades. En otro escrito, Flavio Josefo es un escritor de la época de Jesús. Él escribió sobre la muerte de Herodes. En otro escrito dice, la enfermedad más tarde se extendió por todo su cuerpo con fiebre, una intolerable comezón en todas las partes del cuerpo, dolores continuos, edema en los pies, inflamación del abdomen, gangrena en los genitales, que tenía gusanos, respiraba con dificultad, especialmente si se echaba, y todos sus miembros se sacudían con espasmos. Todo ello un castigo según los adivinos, pero seguía aferrándose a la vida y planeaba su propio tratamiento con la esperanza de recuperarse. Atravesó el Jordán y tomó los baños calientes de Calirroe que fluyen hacia el Mar Muerto, pero que son dulces y potables. Los doctores de aquel lugar
decidieron calentar su cuerpo poniéndolo en una bañera de aceite caliente, pero se desvaneció y puso sus ojos blancos como muerto. El ruido de sus asistentes que se golpeaban el pecho lo reavivó, pero ahora abandonó toda esperanza de recuperación y ordenó que se dieran 50 dracmas a cada uno de sus soldados y grandes sumas de dinero a sus oficiales y amigos, porque se dio cuenta que su fin había llegado. Pero antes, dice, hizo matar a su tercer hijo. Y así acabó la vida de Herodes, porque lo que hace el hombre sembrará. Satanás también pagará caro, sus días ya acabaron después de la cruz. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás bajo vuestros pies. Al final de cuentas, no logró matar a Jesús. Dios lo salvó llevándolo a Egipto, como cuando Israel y su pueblo estuvo a punto de perecer y Dios los llevó a Egipto, pero de allí los sacó con grandes riquezas. A veces Dios tiene que hacer eso, tiene que llevarnos a Egipto, porque estamos a punto de perecer. Y muchas veces esa enfermedad, no, que dices es terrible, es la enfermedad que te ha hecho recapacitar para considerar a Dios. Dios tiene que llevarte a Egipto. A veces tienes que tener un tiempo de no tener hijos, porque llevarte a Egipto a veces es con un propósito de salvarte, porque de Egipto luego Dios llama a su hijo. Todo lo que estás pasando, lo que sea que estés sufriendo, tiene un propósito. A veces Dios tiene que llevarte a Egipto para que no mueras, pero seguro que te sacará de Egipto con Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta historia tan terrible, Señor, pero tan conectada con el resto de la palabra. Te damos gracias porque sabemos que esta historia es una historia que termina, Señor, con la derrota de los enemigos. Y no nos alegra, Señor, a las personas como Herodes, pero tampoco nos alegra, Señor, su final, porque cualquiera de nosotros podría ser Herodes. Te damos gracias porque nos has dado la luz del Evangelio. Te damos gracias porque tú al final de cuentas nos has revelado la necesidad que tenemos de ti, Señor. Oh Dios, que el Evangelio sea para salvación para nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.